Solo por la gracia de Dios. John Doe. Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. Recuerda también que puedes suscribirte a tu canal Literatura AA y activar la campanita de las notificaciones para estar enterado de los nuevos videos. Solo por la gracia de Dios. Soy lo que soy, solo por la gracia de Dios. Se cuenta de San Francisco de Asís esta anécdota. Si realmente se originó o no con él, no lo sabemos. En realidad esto poco importa, pero el principio de que ella deduce es de suma importancia. De todos modos, la anécdota es algo como esto. Caminaban un día San Francisco y un buen hermano. Vagaban discutiendo varios temas cuando ocurrió que el buen hermano vio a la vera del camino a una persona muy embriagada. Se detuvo y retrocedió horrorizado exclamando: «Mira, Padre Francisco, esa horrible persona», o palabras similares. Pero Francisco, con su profundo conocimiento tanto de la naturaleza humana como del poder divino, sencillamente sonrió. Se volvió hacia el hermano y señalando al que yacía en el camino, humildemente dijo: «Hermano, solo por la gracia de Dios, ¿no es Francisco esa persona que yace ahí?». Podemos imaginar el impacto sobre el buen hermano. Podemos imaginar la magnitud de la lección que aprendió. Casi podemos verlo dando un gran paso hacia el crecimiento espiritual. No podemos imaginarlo horrorizando alguna otra vez por nada parecido, porque debió aprender una de las más importantes verdades sobre Dios, los hombres y la gracia. Solo por la gracia de Dios. Mientras no hayamos aprendido y aprendido bien esta verdad espiritual, no iremos muy lejos en nuestra espiritualidad. Esta es la más importante lección sobre la vida espiritual. Sin ella no podemos siquiera empezar a amar a Dios y a nuestros semejantes. No puede haber verdadera vida espiritual. Este es el primero y el más grande de todos los mandamientos. Amarás a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Aunque la anécdota puede no haberse originado con San Francisco, la verdad es que ella enseña y es eterna. Siempre ha existido y nos dice: Dios nos da tanto la gracia para desear como para realizar. Muy atrás, en el Antiguo Testamento, encontramos a Dios castigando severamente a aquellos que hacían burla de Noé, que vacía en el suelo y estaba borracho con vino. ¿Pero por qué? Porque solo por la gracia de Dios no yacían allí borrachos aquellos que se burlaban de él. Por esa razón, el gran libro de AA nos dice: nunca debemos mirar con desprecio a las más pequeñas criaturas de Dios, ni a los más grandes errores humanos, porque solo por la gracia de Dios no lo soy yo. Esta es también una de las razones por las cuales Cristo tan a menudo se asociará y defenderá a tales horribles gentes, y que los fariseos, por el contrario, en su arrogancia y orgullo, criticarán y condenarán las acciones de Cristo. Tomemos un ejemplo. Hubo una mujer que cometió adulterio. Los fariseos la sacaron a la calle y estuvieron a punto de lapidarla. Sucedió que Cristo llegó hasta los acusadores y les dijo: aquel entre vosotros que no tenga pecado, que arroje la primera piedra. Luego Cristo empezó a escribir en la arena. Uno a uno los acusadores se escurrieron. ¿Qué había hecho Jesucristo? Las Escrituras nos lo dicen, pero muchos estudiosos de ellas opinan que había empezado a escribir los pecados secretos de los acusadores y probablemente los tenía peores esto que el pecado que acusaban a la mujer. Entonces Cristo dijo a la mujer, esta que estaba sorprendida en adulterio: ¿alguien te acusa? Nadie, Señor, replicó ella. Tampoco yo. Vete y no peques más. Qué lección para todos los orgullosos, ¿no? Qué verdad para todas aquellas personas, más buenas que tú, o que creen que son mejores que tú. Para aquellos que murmuran: ¿ha oído usted? ¿No es eso lo más horrible? Para todos aquellos que se convierten en jueces de su propio hermano, no importa lo que hayan hecho o estén haciendo, porque solo por la gracia de Dios no lo soy yo. San Agustín nos señala este principio en forma muy realista y dramática. En sus escritos describe a Cristo hablando a un alma, y Cristo le dice: si usted no cometió adulterio, fue porque el tentador faltó, y si el tentador faltó, fue porque yo así lo dispuse. O la ocasión y el lugar faltaron,
El que faltaran, yo así lo dispuse. O también decía, el tentador estaba allí, y la ocasión y lugar eran favorables. Pero el que usted no hubiera consentido, yo así lo dispuse. ¿Qué manera tan realista de expresar en otra forma esta forma y decirlo así? Dios da la gracia para desear, tanto como para realizar. Este es el factor vital que hizo que Matt Talbot expresara, no tuve que hacer nada para lograrlo, Dios lo hizo todo. Brotó de Samuel B. Morse, esto cuando transmitía el primer mensaje telegráfico. Esto que Dios ha querido. Esto afloró desde lo profundo del alma de todos los santos. Soy lo que soy, solo por la gracia de Dios. Ha traído valor a todos los pecadores y traerá vergüenza a todos aquellos orgullosos personajes que hacen eco a las censurables bravatas de los fariseos, que, puestos de pie en el templo, se desgañitan diciendo, «Gracias, Señor, porque yo no soy como el resto de los hombres», y proclaman tanto a Dios como a los hombres estas sus virtudes y logros, y condenan y miran con desdén a las horribles gentes de este mundo. Tuve hace tiempo una interesante experiencia. Estando en AA, llegué a conocer a una gran cantidad de horribles personas, como usted y yo cuando nos conocemos a nosotros mismos. De cualquier modo, estábamos tratando de ayudar a que un banquero amigo diera el visto bueno a un préstamo para una de estas personas. Todavía podemos oír sus palabras a medida que llegaban por teléfono rehusándose a aceptar dicho préstamo. No podíamos ayudarle, pero meditamos. Pobre amigo, tan necesitado y tan orgulloso. ¿Significa todo esto que no podemos remediar el cometer equivocaciones? ¿Significa esto que es culpa de Dios cuando pecamos? ¿Significa esto que no podemos llegar a ser mejores y evitar grandes faltas y pecados? Nada más alejado de esto. En realidad es todo lo contrario. Tenemos libre albedrío. Debemos desear hacer lo que es correcto, pero el elemento, tiempo, el y el cuándo, y el tener la gracia para realizarlo, depende enteramente de Dios. Todo lo que podemos hacer es nuestro trabajo básico y conservarnos intentándolo. Está enteramente en manos de Dios y de Él cuando Él quiera darnos buenos resultados. Esto también enfatiza el hecho de que cuando vemos a otros que parecen no tener el deseo de hacer lo correcto, no podemos condenarlos ni juzgarlos, no podemos saber nunca si son completamente responsables o no, porque nunca podemos mirar en sus corazones. Solo de una cosa podremos estar seguros: Dios lo consiente, tanto si son o no son responsables. Esto justamente como Él consintió por tanto tiempo los pecados de Magdalena, de San Agustín, del ladrón del Calvario y de todos aquellos grandes pecadores a través de los tiempos. Sí, como usted y yo. Dios da la gracia tanto para desear como para realizar. Nuestra responsabilidad, continuar intentándolo, continuar buscando esa gracia, pero depende de Dios, cuando Él nos la conceda. Y el día del juicio, Él no preguntará si ganamos o perdimos, si pecamos o no. Él preguntará cómo actuamos, cómo tratamos de evitar el mal y de hacer el bien. ¿Cuántas sorpresas habrá el día del juicio? Pensamos que podría haber 3 grandes sorpresas. 1. Veremos allí gran cantidad de personas de las cuales pensamos que no tendrían esa oportunidad, gran cantidad de aquellas horribles personas. 2. Encontraremos tantos perdidos de quienes habíamos pensado que seguramente no estarían allí, tantos de aquellos orgullosos, arrogantes y vanidosos, tantos de aquellos practicantes medio virtuosos. Y 3. Aún más, estaremos enormemente sorprendidos porque allí también estaremos nosotros. Hay otro factor que consideramos debe ser incluido en este análisis. Desde hace mucho estamos convencidos de algo que nunca podemos oír exponer ni mencionar. Y todavía más, estamos seguros de que es una verdad que se evidencia por todas partes. Este hecho es que existe una cosa así como una cruz de pecado. Cuando vemos tantas de esas horribles personas, tantos seres realmente dignos de compasión, las prostitutas, los criminales, los homosexuales, las personas crueles e inhumanas, y cuando tenemos la oportunidad, como a menudo algunos la tenemos, de escudriñar en lo más profundo de sus corazones, más allá de lo exterior, es entonces cuando llegamos a estar convencidos, viendo los heroicos esfuerzos e intentos que para cambiar llevan a cabo, de que existe en muchos casos una cruz de pecado. Y después de todo, esta cruz está muy próxima a la cruz de Cristo, porque Él también llevó una cruz de pecado. Nuestros pecados, los tuyos y los míos. Esa gente está llevando la cruz de sus propios pecados, y en la mayoría de los casos lo sabemos por nuestra propia experiencia, y es para ellos una
muy pesada cruz, como también sabemos que están tratando de hacer algo para liberarse de ella, pero no lo logran. Y hemos descubierto también que, una vez que tales personas llegan a aceptar que están llevando su cruz, notan que el peso de ella se aliviana, y una recuperación muy pero muy lenta empieza. Veamos algunos ejemplos, y son tomados de la vida real, pero se omiten circunstancias que pudieran revelar la identidad de los protagonistas. Hemos sido privilegiados por la providencia de haber podido dar fortaleza a muchos de ellos. Primero hubo una prostituta. La historia de su vida es una larga historia. Hogar destrozado, la falta de seguridad, malas compañías y una vida de prostitución. Entonces llegó el alcoholismo, y como el alcoholismo es una enfermedad progresiva, pronto llegó al punto más allá del cual no hay regreso, más allá del cual se abren tres puertas: la muerte, la locura o la sobriedad. Llegó a AA y vino la sobriedad, pero continuó la prostitución. Vinieron entonces sus propios esfuerzos para desembarazarse de ello. Esfuerzos heroicos, pero aparejados con muchos consejos superfluos y condenaciones. Y todo el tiempo un casi irresistible: ¿por qué tenía que sucederme esto a mí? Hablamos con ella largamente. Quizá por primera vez en su vida todo salió a la luz. Y quizá también por primera vez en su vida no hubo condenación. Porque, ¿quiénes somos para condenar? Solo hubo un pensamiento, y estuvo siempre presente en nuestra mente en tales ocasiones: solo por la gracia de Dios. ¿No llevo yo una tal cruz de pecado? Y así fue como ella pacientemente, y tratamos de explicarle todo esto a ella. Y para hacer de una larga historia a una corta, en los días inmediatos, ella retornó a Dios. Y ella hoy no es una más, no es una prostituta. Aceptó su cruz de pecado, y al aceptarla ella, Dios decidió cargar con esa cruz. Luego hubo un criminal, un asesino. Su historia era similar a las demás. Abajo y abajo. Asesinato, escape, alcoholismo, el punto de no regreso. Y como se mencionó antes, AA, la sobriedad. Pero aún permanecía el temor, la culpa, el escape interior y la rebelión. Y esa palabra de ¿y por qué yo? Hablamos en las tranquilas horas matutinas, hablamos del buen ladrón, de Dios, de la gracia y el pecado, y pudimos casi sentir su alivio. Cuando aceptó su cruz, fue, una vez más, libre. Y luego vino un homosexual. Su historia era un poco diferente. Era apreciado en su comunidad, también lo era en AA. No había perdido su familia, ni aun en los días de alcoholismo activo, pero llegó al punto de no regreso. Y se unió a AA, pero ese fantasma, esa fobia, esa compulsión persistía. Esto a pesar de todos sus esfuerzos en encontrarlo. A veces lograba controlarse, pero luego venía la recaída. Estaba confuso, temeroso, descorazonado y, también, siempre se estaba preguntando: ¿por qué yo? Hablamos largamente y repetidas veces. Estaba deseoso de hacer cualquier cosa que se le sugiriese y pudiera ayudarlo a desembarazarse de su pesada carga. Hablamos sobre el poder de Dios, la eficacia de la oración, la necesidad del sacrificio, pero también hablamos de la cruz del pecado, y hoy tenemos el recuerdo de una carta recibida más tarde, en la cual nos decía que el mundo a meditar sobre esta cruz, la del pecado, y finalmente lo llevó a aceptarla, y entonces, por primera vez en su vida desde la infancia, hubo un real progreso, y con el progreso llegó la paz interior, la comprensión y el renovado amor a Dios, que permitió que ello sucediera. En el propio buen tiempo de Dios, logró una bien fundada esperanza de que estaría completamente libre, al menos en la eternidad. A propósito, contrario a casi la necia opinión de algunos psiquiatras que opinan que el alcoholismo es homosexualidad latente, encontramos pocos indicios de ello en AA. En realidad, rara vez encontramos ambos problemas en la misma persona. Justamente parece que no existen juntos muy a menudo. En nuestra experiencia, con millares de AA, sabemos solamente de 8 a 10 casos. ¿Cuántas personas van actualmente por el mundo dando traspiés bajo la pesada carga de sus secretos pecados, que parecen volver una y otra vez a pesar de sus esfuerzos por evitarlos? Pero continúan intentándolo, y si honestamente se conservan intentándolo, algún día, tarde o temprano, Dios los liberará de ellos. Sí, solo si solamente continúan intentándolo. También hay en AA y en todas partes una considerable cantidad de gente que parece tener horribles disposiciones. Parece que no la llevan bien con nadie. Constantemente critican todo. Constantemente hacen excepciones. Están siempre en el medio de toda disputa. ¿Y cómo condenamos y despreciamos a esta gente?
Uno de ellos vino a nosotros. Era mirado en su área como el enigma de AA. Nadie podía entender en absoluto cómo con su falta de tolerancia, sus frecuentes disputas y aparentes resentimientos permanecía sobrio. Pero hubo algo que tuve la oportunidad de ver, algo que nadie más en su grupo vio. Tuve la oportunidad de escudriñar en su interior y encontrar allí sinceridad. Nadie estaba más consciente de sus propias faltas que él mismo, pero no importaba cómo tratara él de corregirlas. Una y otra vez se encontraba en medio de las disputas, se resentía y era intolerante. Todo esto era para él una pesada carga, y se mantenía preguntándose continuamente, ¿por qué yo? Tratamos de animarlo. Le hicimos ver que sus años de sobriedad eran una indicación evidente de su sinceridad interior. Le sugerimos que continuara intentándolo. Le explicamos sobre la posibilidad de una cruz de pecado. Hoy todavía se mete en dificultades, pero no tan frecuentemente. Ha aceptado y ya no se pregunta por qué, y al haberse aceptado ha comenzado a ser liberado. No pudimos ser de más ayuda, pero traigamos a la memoria la observación que a menudo se hacen en los grupos. Dios puso tales personas, como mínimo una en cada grupo, con el propósito de dar al resto de los miembros la oportunidad de practicar la tolerancia, la paciencia y el amor. ¿No sorprende? Hoy hay cerca de 1 millón de alcohólicos anónimos, hombres y mujeres que por años resistieron la pesada carga del alcoholismo y hoy están sobrios. ¿Y cuándo empezó esa sobriedad? El día que aceptaron la realidad de que eran alcohólicos, de que eran impotentes ante el alcohol, una cruz de pecado. ¿Sorprendidos? También existieron Magdalena, Agustín, Pedro, el buen ladrón, los leprosos, y las decenas de millares, sí, millones de pecadores a quienes hizo objeto del ridículo, pero con quienes Cristo se asoció y con quienes sigue todavía asociando en la eternidad. Hoy estarás conmigo en el paraíso. El buen ladrón había aceptado su cruz de pecados. Así es que no importa a quiénes nos estemos refiriendo, no importa lo que hayan hecho o estén haciendo, no importa qué tan ruines puedan parecernos, solo por la gracia de Dios, no lo soy yo. Y para todas aquellas personas dignas de comprensión y compasión que quizá puedan tener la ocasión de leer estas líneas, les decimos, no importa cuál pueda ser su problema o pecado, manténganse intentando mejorar y acepten algún día, ahora o en el futuro, y Dios tomará su cruz, Dios los liberará del pecado. Sí, Dios mismo los llevará a su gloria, porque carga una cruz, casi la misma que sus hijos, la cruz del pecado. También lo decimos a todos los recaídos que aún están intentando quedarse en AA, aunque sin éxito hasta ahora, y también recuerden, le tomó a Mónica, la madre de Agustín, 30 años de oraciones. El grupo quizá los condene, el mundo tal vez los desprecie y los juzgue, pero Dios, esto es realmente lo que importa. A él, su propia gente, el mundo de su tiempo, no solo lo despreció y lo condenó, lo crucificó. Y esto es para todos los alcohólicos y todos los pecadores. A algunos les dará el éxito, como a usted y a mí, hasta este día, pero a otros no. ¿Por qué? Porque solo por la gracia de Dios, usted y yo, lo hemos alcanzado. Ahora veamos cómo este principio puede aplicarse a todos los actos de nuestras vidas. Número 1. En nuestra vida del hogar. ¿Cuánto daño se hace a los niños en su pensamiento y en su vida cuando la madre o el padre insisten una y otra vez? Recuérdenlo siempre. Ustedes son unas bedollas. Ustedes son mejores que cualquier otro. ¿Cuán equivocados están los padres que se escandalizan cuando Pedro Guardián llega a la puerta con el pequeñín Juan Bedoya a remolque? ¿Cuán crueles son los padres que tratan de atemorizar a sus hijos para conservarlos en los buenos hábitos? Es un imposible. Diciéndoles, niños buenos, nunca piensen tales cosas. ¿Y cuán locos son los parientes que insisten en sus cargos de que tío Roberto se casó con una basura o de que tía María está ahora por debajo de nosotros y no debemos tratarla más? Está bien cuidar que los hijos no se relacionen con otros niños de quienes separamos definitivamente y que pueden ejercer una mala influencia sobre ellos, pero no una ciega condenación. Por el contrario, debiera haber un adoctrinamiento por la palabra y el ejemplo sobre la importancia de aceptar la existencia del pecado en cada uno, en mayor o menor grado, y que el factor más importante es empezar de nuevo, no importa lo que suceda. Y cuando vemos a otro, esos que parecen permanecer en el pecado, nunca los condenemos, sino más bien condolámonos de ellos, comprendámoslos y oremos por ellos, porque solo por la gracia de ellos lo son. El pecado siempre estará con nosotros, pero podemos estar en el juego del pecado como una pelota de hule y no como una pelota de barro.
La pelota de hule, como lo sabemos, rebota una y otra vez, no importa cuán frecuentemente caiga, pero la pelota de barro sencillamente se aplasta y permanece ahí sin retornar. Número 2. En nuestra vida social. Si tuviéramos plena conciencia y fervorosamente practicáramos el principio de solo por la gracia de Dios, no estaríamos tan pronto a despreciar, criticar o condenar a los otros porque son negros o blancos, porque son culpables de grandes pecados y nosotros no, porque son tan ignorantes y nosotros tan instruidos, o porque son de baja clase social y nosotros de la alta. Como lo señala el gran libro, nunca debemos despreciar la más baja de las criaturas ni el peor de los errores humanos, porque solo por la gracia de Dios no lo soy yo. Número 3. En nuestros asuntos de negocios. Particularmente es efectiva la comprensión de solo por la gracia de Dios en las relaciones personales de negocios. Aquellos que tienen posiciones de autoridad deben ser más tolerantes e indulgentes con sus empleados, porque por encima de todo, debieran saber que solo por la gracia de Dios ellos no están trabajando para otros, y sí, en cambio, otros están trabajando para ellos. Porque fue Dios quien les dio el talento, la habilidad, las circunstancias y todo lo que entra en su éxito en el mundo de los negocios. Los empleados, también comprendiendo este principio, no desprecian a ninguno de sus compañeros de trabajo, cualquiera que sea su origen, nacionalidad, raza, religión o circunstancias, solo por la gracia de Dios. Número 4. En nuestros asuntos financieros. Nadie en la historia del mundo tuvo una mayor y más profunda concepción, esto bajo análisis con relación a sus finanzas y cosas materiales, que Job. Él tenía una gran riqueza, pero estábamos seguros que sabía que ella venía de Dios, porque cuando perdió todo, lo manifestó en ese gran acto de humildad que indica su completa dependencia de Dios. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. Comprendía que el Espíritu Santo alienta donde Él quiere. Dios da en todos los campos de la vida la gracia, tanto para desear como para realizar. ¿Cuántas angustias eliminaría de nuestra vida este principio? Angustias financieras, terror a perder. Y cuánto más deseosos y dispuestos estaríamos a compartir y compartir generosamente con el pobre, con el vecino que tiene un infortunio, con todos aquellos que no han sido tan bendecidos como lo hemos sido nosotros. Porque en cuestiones de cosas materiales, como de espirituales y morales, no importa lo muy pobre que puede estar el que uno vea, solo por la gracia de Dios, no lo soy yo. Número 5. En nuestra vida mental. La liberación de la ansiedad es el más efectivo de los tónicos mentales de este mundo. El hombre con una mente clara, lógica, tranquila y relajada es aquel que ha proscrito la ansiedad, y entendemos que no hay una vía más segura para proscribir la ansiedad que alcanzando de una vez por todas la profunda convicción de que el resultado de todas las cosas que hemos hecho depende de que Dios omnipotente esté solamente al trabajo de esto. O sea, que Él sea la base de todo lo que hacemos. Comprendiendo de una vez por todas que es Dios quien da el éxito o quien permite el fracaso, que, siendo Dios, Él sabe que es lo mejor para nosotros, ¿por qué entonces hacemos de abrigar la ansiedad? Encontramos también que mucha gente es muy dada a criticar a los retardados mentales, torpes o incultos. Esta gente la encontramos en gran número entre los alcohólicos, quizá por el hecho de que los alcohólicos por lo general están por encima del índice normal de la inteligencia, créanlo o no. Es desprecian como la ignorancia y una estupidez. Pero, ¿sabe usted esto? Nunca debemos despreciar a nadie por ninguna razón. Si aceptamos por completo esta verdad, solo por la gracia de Dios. Número 6. En nuestra vida emocional. Como hemos visto antes, la angustia, el temor, la duda, no tienen cabida en la mente de aquel que está convencido de que todo depende de Dios. La persona que se ha desembarazado de la angustia y el temor y la duda ha avanzado mucho en el camino para eliminar la tensión emocional, las preocupaciones y el nerviosismo. Por ello, cuando la vecina nos irrita con su nerviosismo y sus emociones emocionales, todo lo que debemos hacer es recordar que, solo por la gracia de Dios, esto nos dará una gran cantidad de paciencia. Y tendremos mucha paciencia para escuchar aquellas largas, detalladas y latosas descripciones de todas sus cuitas, reales o imaginarias, de aquellos neuróticos que nos abordan y ponen a prueba nuestra paciencia con sus interminables repeticiones. Porque comprenderemos que la única razón para que hagamos de confidentes en lugar de hacerla de interminables habladores es solo por la gracia de Dios.
En realidad estamos completamente seguros de que no hace mucho estábamos haciéndola de habladores en lugar de hacerla de pacientes y benévolos confidentes, solo por la gracia de Dios. Número 7. En nuestra vida física. Es sorprendente ver cuánta gente en este mundo está insatisfecha con la figura corporal con la que nacieron. Hubiera deseado ser más alto, hubiera deseado ser más bajito, hubiera deseado ser más bella, hubiera deseado no ser tan bella, etcétera, etcétera. Miles de millones de dólares se gastan anualmente en el empeño de la gente de cambiar la figura corporal que Dios le dio. Por otra parte, la persona verdaderamente feliz es aquella que está completamente satisfecha con lo que Dios le dio, aunque su cuerpo esté mutilado o arruinado por la enfermedad. Porque, una vez más, Dios da y Dios quita. Y la persona más despreciable es aquella que desprecia a esas personas horriblemente mutiladas, enfermas u horrendas. Y pensamos que nunca oyeron hablar de solo por la gracia de Dios. Cuán grato sería si solo comprendiéramos a cabalidad que el cuerpo que tenemos es un don de Dios y que, si Él lo quisiese, podríamos ser golpeados con peores aflicciones que aquellas de las cuales nos avergonzamos, solo por la gracia de Dios. Número 8. En nuestra vida espiritual. Hablamos largamente de esto al principio de esta discusión. Sin embargo, recordemos otra vez nuestro progreso espiritual. También el éxtasis o recaídas. Estas están todos en las manos de Dios. Él nos da la gracia tanto para desear como para realizar. Odiemos el pecado, pero amemos al pecador, porque solo por la gracia de Dios no lo soy yo. Y siendo una criatura de Dios, necesita más de nuestro amor y comprensión cuanto más pecador sea. En nuestra vida espiritual estemos muy conscientes del consejo de San Agustín. Trabaja como si todo dependiera de ti, y confía como si todo dependiera de Dios. Y si fallamos una y otra vez, permanezcamos intentándolo, porque hay a veces como una cruz de pecado, y Cristo cargó la primera, y esa, compañeros, es buena compañía. Y si Dios en su bondad nos concede muchos éxitos, no nos inflemos ni despreciemos a nadie, porque se presentará más de una ocasión en que necesitemos recordar, y solo por la gracia de Dios, yo soy lo que soy. Número 9. En nuestra vida de AA. Recaídos, recaídos, recaídos. Son como los pobres, los tendremos siempre con nosotros, pero no importa qué recaída tengamos en mente. Recuerde, compañero, solo por la gracia de Dios yo no he recaído, y si yo no he recaído es porque Dios así lo dispuso. ¿Recuerden? Por lo tanto, ¿cómo podemos ser críticos? Se dice con frecuencia, no estaba dispuesto, o no lo quería, o no lo intenta. Pues bien, estamos seguros acerca de esto. Hemos mirado en el interior de él, o ella, o ellas, y aun siendo así, si no están dispuestos o no lo desean, no lo intentan. ¿Podemos nosotros condenarlos? Debemos rehusar a mimarlos, sabiendo honestamente que el hacerlo no les ayuda. Pero, ¿podamos criticar, murmurar o condenar? ¿Podemos hacer eso? No, si a plenitud usamos el principio de solo por la gracia de Dios. Y si es en círculos de AA, donde a menudo oímos la afilada crítica que iguala a los neuróticos, los psicópatas, los borrachos, los desagradables, si hemos oído a miembros de AA hablar de cierta clase de horribles alcohólicos, indignos de nosotros, a ellos les diría, una rosa con otro nombre es una rosa, y un alcohólico con cualquier otra denominación sigue siendo un alcohólico. Sí, y también un ser humano, un hombre, llamémoslo como queramos, sigue siendo un ser humano, una criatura de Dios, nuestro hermano en Dios, nuestro Padre común, y cualquier apelativo que le pongamos a él, ella o ellos, la verdad es que, solo por la gracia de Dios, son lo que son. Felices 24 horas.